medio de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, las bancadas que conforman la nueva mayoría legislativa continúan en reuniones, diálogos y negociaciones. Algunos resultados ya se dieron durante lo que va del día en la primera sesión de la Asamblea Nacional. Este acuerdo entre ADN, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana le ofrecerá mayor gobernabilidad al presidente Noboa. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Lolo Echeverría, analista político. Lolo, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarle y saludar también a la audiencia de su programa. Lolo, se confirmó pues finalmente, creo que una de las certezas que se mantenía de esta nueva mayoría que iba a proponer la presidencia de la Asamblea a Henry Kronfle, y pues lo vimos que ya se dio también la primera vicepresidencia en manos de la Revolución Ciudadana con Viviana Veloz, igual la segunda presidencia en manos de ADN. Las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa, Cal, son las que más incertidumbre, diría yo, generan en esta elección. Sin embargo, una vez más podemos ver que los acuerdos y alianzas rara vez perduran en el tiempo, ¿no? Lo hemos visto en las administraciones pasadas. Por ejemplo, la bancada de Construye inició con 29 asambleístas y terminó con 18 legisladores. Lolo, con su experiencia, ¿los acuerdos en el país se han traducido siempre en una mayor gobernabilidad o no necesariamente? Mire, estamos asistiendo a una auténtica novedad. No estamos repitiendo la historia, sino que estamos hasta cierto punto corrigiendo la historia. Elegir un presidente de la Asamblea Nacional casi por unanimidad es una novedad, es una cosa imprevista. Y esto se debe no solamente a un acuerdo político, sino que se debe a que los políticos aprendieron las lecciones de la historia. Es el mismo acuerdo de hace 2 años, pero con distintos resultados. Y lo que estamos viendo es la posibilidad evidente de que se puede hacer acuerdos políticos si uno atiende a los objetivos comunes y deja por un lado las rencillas, las diferencias, incluso los rencores. De manera que sí hay que esperar con optimismo que los políticos que aprendieron del pasado y que quieren corregir la historia, ahora puedan hacer un acuerdo de gobernabilidad que permita a los poderes del Estado resolver los gravísimos problemas que tiene el país. Además, Lolo, ¿qué más opciones tendría si no es acordar con las fuerzas políticas más numerosas del legislativo? Me refiero al presidente entrante, ¿no? Porque la presencia del oficialismo en el CAL es indispensable. Sin embargo, un gobierno sin una representación fuerte en la Asamblea, ¿qué le espera? ¿Qué más? No le queda otra, digamos. Bueno, pero mire, él tenía la alternativa de hacer un acuerdo porque podía conseguir una mayoría con el anticorreísmo. Pero prefirió anunciar un acuerdo con el correísmo y termina teniendo un acuerdo con el correísmo y el anticorreísmo. Esto es la novedad. Esto es lo que permite encarar de una manera totalmente diferente la actividad de la Asamblea y las relaciones de la Asamblea con el Ejecutivo. Y esto permite tener la confianza en que ya no van a ocuparse de sus problemas, sino de los problemas del país. Pero ¿cómo leemos o cómo entendemos el funcionamiento de una gran mayoría cuando en principio deberían tener visiones opuestas sobre la legislación? Por principio. Bueno, sí, las divergencias ideológicas no se borran, ni tampoco se borran los intereses, seamos claros. Ellos van a seguir, el correísmo va a seguir teniendo sus prioridades, pero también ellos tienen que aprender de su historia. Ellos han estado condenados a ganar la primera vuelta y perder la segunda vuelta. Y si
haciendo lo mismo, van a seguir teniendo los mismos resultados y por lo tanto ellos han visto la necesidad de hacer algo diferente. Ahora, es cierto lo que usted mencionaba de que los acuerdos políticos no tienen larga duración y este tampoco tendrá larga duración. Y justamente en el momento en que empiece la campaña electoral, entonces los intereses electorales primarán. Claro, y podemos dar ejemplos de cómo, por qué puede ser esa ruptura también, porque el correísmo, por ejemplo, tiene tan distintas visiones al Partido Social Cristiano. Por ejemplo, el correísmo cree en la asistencia del Estado y su control en el motor económico del país, mientras que el Partido Social Cristiano tiene sus principios de una mayor libertad económica y una menor presencia estatal, por decir una de las tantas diferencias que tienen entre estos dos bloques, ¿no? Un acuerdo entre fuerzas políticas contrarias tampoco es sostenible en el tiempo. Sí, pero todos cambian porque la realidad nos obliga a cambiar. Todos los problemas... O los intereses nos obligan a cambiar también. Sí, pero el enfoque simplemente desde el punto de vista ideológico hace más difícil los acuerdos. Pero si usted toma la política de una manera práctica, y el presidente Noboa parece ser una persona muy, muy práctica, entonces lo que busca es la solución de los problemas. Y en la solución de los problemas es más fácil ponerse de acuerdo, porque, por ejemplo, si usted quiere derrotar la pobreza, tiene que tener crecimiento económico. Y en eso tienen que acordar, porque eso es lo que hacen todos los países de cualquier ideología, buscar el crecimiento económico. Y derrotar la violencia es un objetivo común. No pueden estar en desacuerdo en las medidas porque son universales. Todos sabemos cuáles son los remedios para derrotar la violencia. De manera que sí es posible tener esos acuerdos. Ahora, a la larga, los intereses electorales provocarán divergencias y entonces puede ser que termine ese acuerdo. Ahora, volviendo al tema del el acuerdo en sí, usted mencionó al inicio que el presidente Noboa tenía la opción de formar otra mayoría con el anticorreísmo, refiriéndonos, me imagino yo, a Construye, que es el principal anticorreísta dentro de la Asamblea, ¿no? En el ámbito político, digamos, y ellos han criticado muchísimo la alianza del oficialismo con el correísmo, aseguran que por este motivo van a mantener una oposición técnica, dijeron, a esta nueva mayoría. Por eso yo le insisto, ¿era posible, cree usted realmente, que el gobierno no acordara con el correísmo? A mí me parece muy difícil, y que lograra una mayoría sin el correísmo. Bueno, era posible porque mire usted que es el anticorreísmo el que le da la victoria a Noboa, en definitiva, en la segunda vuelta. Ajá. Y el anticorreísmo también sumaba una mayoría. Lo que pasa es que es más difícil pactar con grupos que no se ponen de acuerdo ni entre ellos, como demuestra la división del partido Construye. El correísmo es más cohesionado, ¿no? Es más fácil pactar con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, porque ellos saben lo que quieren, cumplen lo que prometen y no tienen disidencias. Entonces, hasta cierto punto es siempre. Pero ya estamos viendo que el correísmo, Lolo, se empieza a romper, ¿no? Hemos visto ya que empiezan ya a no estar tan fuertes o tan cohesionados, digamos. Hoy más que nunca se empieza a evidenciar eso, ¿no? Sin duda. Y por eso es que es posible también un acuerdo. Porque ellos saben que no pueden tampoco repetir su historia porque están amenazados. Están amenazados de tener siempre los mismos resultados adversos y están amenazados de provocar una ruptura, porque tienen problemas entre los elegidos aquí en el Ecuador y los prófugos, porque entonces tarde o temprano va a haber discrepancias y tienen que soldar eso. Y la manera de soldar eso es entonces hacer una política diferente. Y este acuerdo significa que ellos han hecho concesiones, han cedido, siendo el bloque más fuerte.
claramente más fuerte de la Asamblea, han cedido la presidencia de la Asamblea. Eso indica que ellos también conocen sus debilidades. Y además también pensando que Daniel Noboa, cuando fue parte de la Asamblea Nacional, nunca fue un legislador alejado del correísmo, todo lo contrario, era cercano al correísmo durante la administración de la Asamblea pasada. Además, considerando que el correísmo tiene bajo su bandera a los principales territorios seccionales, digamos, tiene la prefectura de Pichincha, la prefectura del Guayas, la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil. ¿Sería entonces un poco un error, cree usted, el no aliarse al correísmo? Sin duda, los gobiernos seccionales necesitan el apoyo del gobierno para tener éxito en su gestión. Por eso es que se necesitan mutuamente. El presidente Noboa podría ser un desastre de gobierno si es que tiene una asamblea como la que tuvo el presidente Lasso. Pero también los gobiernos seccionales fracasarían sin el apoyo del gobierno. Se necesita mutuamente. Pero hay algo todavía más allá que usted apunta y que son las cosas escondidas que tiene este acuerdo. No es un acuerdo que esté transparentado, no sabemos exactamente cuáles son las condiciones ni qué es lo que se ha acordado, pero puede ser que vaya no solamente el acuerdo al reparto de la dignidad de la Asamblea, sino que vaya más allá a la aprobación de determinadas leyes que hayan acordado para resolver los problemas fundamentales, e inclusive más allá, porque si no estaríamos condenados a que la oposición que ha hecho este acuerdo esté consiguiendo un presidente exitoso que puede atentar contra sus intereses electorales apenas empiece la campaña, que será en 6 meses máximo. Además que tiene una aceptación en este momento, Daniel Noboa, de más del 74% entre la ciudadanía. Eso es una herramienta que le permite también estar un poquito más allá para una buena gobernabilidad, ¿no? Sí, correcto. Ahora, como les digo, insisto, no sabemos los términos del acuerdo, pero por ejemplo, la consulta popular con estos acuerdos tal vez ya no sea necesaria. Pero el presidente Noboa no nos explicó tampoco para qué era la consulta. Era para resolver algunos problemas, era para incrementar su base política. No es lo mismo aspirar a la reelección con el 51% que con el 70% que hubiera podido conseguir en una consulta. Pero bueno, ya tiene un respaldo muy grande, y esta que ha pasado hoy en la Asamblea le va a dar todavía un respaldo mayor, y creo yo que va a presentarle como un presidente muy eficaz, porque callado, sin hablar mucho, ha conseguido cosas que muchos gobiernos anteriores intentaron y no lo consiguieron. Así es. Esperemos que esto perdure, ¿no? Digamos, la tranquilidad y las buenas vibras, porque yo no creo que el acuerdo dure mucho, pero en todo caso que lo aprovechen bien en favor del Ecuador. Yo le agradezco muchísimo. Sí, permítame que termine solamente diciendo que la falta de información completa nos obliga a especular. Exacto. Pero también podemos especular negativa o positivamente, y lo que estamos es tratando de hacer especulaciones optimistas. Así es lo que necesita el país, Lolo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Nos acompañó Lolo Echeverría, analista político.